el Señor puso en mi corazón un versículo que me encanta y está en Proverbios 26. Así que me gustaría que busquen allí Proverbios 26 y vamos a ver lo que dice la palabra en cuanto a eso. 26 dice, vamos a buscarlo aquí. 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y esta pregunta, no sé si ustedes piensan o se acuerdan, pero esta pregunta se repite en otra historia también de la palabra de Dios. A ver, ¿quién me puede decir en dónde cree que se repite esta misma pregunta? ¿Quién lo hallará? En la mujer virtuosa. En la mujer virtuosa, Proverbios 31, ¿verdad? 31:10 dice, ¿a dónde está acá? Mujer virtuosa, dice, ¿quién la hallará? Bueno, todas las que estamos casadas ya somos mujeres virtuosas y ya nos hallaron, ¿verdad? Pero hoy día hay muchas solteras que tienen que ser mujer virtuosa. ¿Y quién las va a hallar? Ese es el tema. Tenemos que fijarnos bien quién las va a hallar. Y como les decía, esta pregunta ya se repite acá, es también las cualidades que tiene esta mujer virtuosa, es una meta que nosotras como mujeres debemos ponernos todos los días. Esta mujer virtuosa tiene muchos atributos y como dice la palabra, virtuosa, tiene muchas virtudes que nosotras debemos imitar. Y para eso tenemos que depender del Señor, porque no es fácil tener cada una de esas virtudes. Sí las podemos tener tomaditas de la mano del Señor. Pero hoy día no vamos a hablar de nosotras ni de esa mujer, sino que vamos a hablar de Él, hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Lamentablemente hoy día la sociedad, ¿verdad? Se ha encargado de distorsionar a este hombre de verdad o el concepto del hombre de verdad. Y en un artículo que se llama Hombre de Verdad dice lo siguiente. Miren lo que dice este artículo acerca de este hombre de verdad. Primero dice que orina donde sea. Eso es lo que la gente piensa hoy día, la sociedad. ¿Ve? Dice, no, este es un hombre de verdad, es macho, entonces no, tiene deseo de ir al baño y no hay baño y ahí va y donde sea orina. También dice que él nunca llora, porque él es macho. No, hombre de verdad, los hombres de verdad no lloran. También dice que él prefiere pedir perdón en vez de pedir permiso. Dice que él lo resuelve todo con golpes. También dice que él siempre anda trayendo, por si acaso, un preservativo, porque eso es lo que dice esta sociedad. Este hombre de verdad es macho, entonces tiene que andar ahí precavido. Y también dice que él nunca ve películas románticas. Y así podríamos enumerar un montón de cosas que la sociedad hoy día dice en cuanto a este hombre de verdad, que claramente está totalmente equivocado a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a este hombre de verdad. Y hoy día vamos a ver lo que dice, ¿verdad? La palabra de Dios en cuanto a este hombre, pero antes tenemos que buscar bien el significado de la palabra verdad. Y según el diccionario bíblico, esta palabra verdad, espérame que mi asistente aquí me va a ayudar para verlas a todas porque quiero verlas a todas y no me quiero ver yo, parece que estuviera hablando hacia el espejo. Entonces prefiero verlas a todas ustedes. Ahí sí. Ahí sí, pues, ahí yo miro las caras que ponen, cuando voy explicando, algunas ponen cara de enamorada, otras como que tiran para el lado, no sé, medio raro, pero bueno. Entonces vamos a definir lo que significa verdad, y según el hebreo, ¿verdad? Esta palabra está escrita en hebreo, no se las voy a decir porque no la puedo yo mencionar, y tampoco sé cómo explicarle para que me entiendan, pero en hebreo dice que quiere decir algo firme, sólido, válido, y auténtico. Esa es la palabra verdad. Voy a ir más lenta para las chiquillas que están tomando apunte, ya porque veo algunas que están bien entusiasmadas tomando apunte. Así que voy a ir más lento. Entonces la palabra verdad en hebreo quiere decir algo firme, sólido, válido, auténtico. Esto es según el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento en griego dice que es lo que tiene certidumbre, certeza, fuerza, o aquello en que se puede confiar. Esa es la definición de verdad, ¿ya? Y el diccionario común
Dice que es conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Eso quiere decir la palabra verdad en un diccionario común. Ahora, este proverbio, ¿verdad? El proverbio 26 tiene esta pregunta que dice, ¿quién lo hallará? Y da la impresión que es difícil de encontrar. Si hoy día miramos a nuestro alrededor y nos fijamos en el mundo, ¿verdad? Es difícil de encontrar un hombre de verdad. Porque el mundo muestra, como yo les mencionaba delante, todas esas otras cualidades. Y cuesta mucho encontrar un hombre con estas cualidades, que sea firme, que sea sólido, que sea auténtico, ¿verdad? Que sea confiable, que tenga certidumbre. Es difícil encontrar en el mundo, pero en el mundo cristiano sí podemos encontrar. Quizás también puede ser un poquito difícil, pero sí se puede encontrar un hombre de verdad. Y hoy día vamos a ver 3 características que tiene este hombre de verdad, ¿ya? Y la primera característica que tiene este hombre de verdad es que es un hombre íntegro. En el Antiguo Testamento, esta palabra íntegra, traducida, ¿verdad? En el hebreo, dice que integridad significa la condición de ser intachable, sincero, sensato, recto, y tiene una vida moralmente que agrada al Señor. Ahora, cuando dice que es una condición de ser intachable, ¿viste cuando hacemos la lista para ir al supermercado? Vamos tachando las cosas que uno ya tiene. Bueno, este hombre no tiene ninguna tacha, porque es de verdad, es certero, no tiene ninguna tacha encima. En el Nuevo Testamento también, esta palabra íntegro significa honestidad. Y me acuerdo que en un estudio que tengo acerca de la integridad, contaba la historia de un hombre, capaz que ya la han escuchado, porque yo la he escuchado varias veces en otros predicadores, pero con otra historia. Igual se las voy a contar por ahí, no se acuerdan, no la escuchan. Pero habla de un hombre que fue con una mujer en su auto al McDonald's a comprar una hamburguesa rica, de esas que son light, así, súper rica. Entonces dice que iba en su auto y no entró a la tienda, sino que estaba afuera pidiendo. Entonces, cuando él compró y le entregaron la bolsita con las hamburguesas, la agarró y se fueron con la mujer, y se fueron a un lugar, a una placita, se sentaron en el pasto y abrieron la bolsita para comerse la hamburguesa, y cuando abrieron la bolsa se dieron cuenta que no estaba la hamburguesa, sino que estaba la recaudación del día. Estaba toda la plata que ellos habían ganado del día. Y él cuando abrió la bolsa se quería morir porque dijo, no me dieron mi hamburguesa, yo quiero mi hamburguesa. Entonces le dijo a la mujer, agarremos la bolsa, vamos y devolvamos esta plata porque no es nuestra y porque yo quiero la hamburguesa. Así que, entonces él llegó allá y habló con el dueño y le dijo, mire, quiero hacer, porque pensaba que iba a reclamar, y dijo, no quiero hacer un reclamo, pero sí quiero que me devuelvan mi hamburguesa porque mire lo que me entregaron. Y le muestra la bolsa y estaba la plata. Entonces el dueño del lugar le dice, no, pero señor, esto hay que hacerlo público, tenemos que llamar a la televisión, tenemos que, no sé, ver de alguna forma que todos sepan que usted es un hombre honrado, que viene a devolver esta plata y prefirió devolverla y que le regalen su hamburguesa, o sea, le entreguen su hamburguesa y todo. Y el caballero le dice, no, tranquilo, yo no quiero que nadie sepa, yo solamente le entrego la plata y usted deme mi hamburguesa, yo quiero mi hamburguesa. Entonces le insistían y le decían, no, pero por favor, es que esto es anormal, usted tiene que salir en televisión y la gente tiene que saber lo que usted hizo. Entonces, no. Y después se acerca el caballero, no, le dice, por favor, no, en serio. ¿Y pero por qué no? Es que la mujer que anda conmigo no es mi esposa. ¿Qué quiero decir con esto? Él era un hombre honrado, pero no era íntegro. No era íntegro, andaba con una mujer que no era su esposa. Y a él, eso era lo que más le importaba, que la esposa no se enterara, por eso quería la hamburguesa. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que este hombre de verdad es un hombre íntegro, es intachable, no tiene ninguna tacha. Puede ser honesto, pero no es íntegro. Entonces ya tiene una tacha encima. Esta palabra íntegro también dice que es la capacidad que se tiene de actuar en consecuencia con lo que se dice. Y si usted se fija, es casi lo mismo de la definición de verdad, pero en el diccionario común.
Dice que es conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Un hombre íntegro es aquel que vive lo que dice, es consecuente con lo que dice. ¿Ya? También dice que integridad es alguien en quien se puede confiar, es hacer lo correcto por las razones correctas, del modo correcto. Esa es una persona íntegra. Y este hombre de verdad es así, es un hombre íntegro. Y mire, hay una persona en la Biblia que fue íntegro. Vamos a ver ahí en Job 27, del 1 al 6. Busquen ahí Job 27. Y yo voy a pedir que me ayuden a leer porque tenemos varios versículos. Entonces, si me ayudan, así no nos demoramos tanto, porque yo tendría que buscar todos los versículos. Entonces, busquemos ahí Job 27. Y yo le voy a pedir a la Clary que lea Job 27, del 1 al 6, por favor. Dice así: reasumió Job su discurso y dijo: vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Job decidió aferrarse a su integridad, a pesar de las acusaciones que tenía de su enemigo. Ustedes conocen, ¿verdad?, de su amigo, ¿no?, de su enemigo, pero en realidad podríamos decir que eran enemigos, porque todo lo que ellos hicieron y hablaron con él en el momento más duro, en vez de ser amigos, eran enemigos. Y dice que él se mantuvo firme en su integridad a pesar de no sentir el apoyo de sus amigos. Fíjense lo que dice el versículo 2. Vive Dios. Él usó esa frase, ¿verdad? Pronunció esa frase. Y esta frase en ese tiempo era un tipo de juramento. De hecho, era un juramento que él hizo. Y en ese tiempo era como invitar a Dios a matar, a pedirle que te mate, ¿verdad? Si lo que él estaba jurando no era cierto. Él está diciendo: vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. O sea, él dice: te juro por Dios que yo no voy a quitar esta integridad de mi corazón, porque dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Job decidió ser íntegro, a pesar de todas las dificultades que él vivió, él decidió ser íntegro. Y esta integridad que él tenía no era de ese momento, no fue resultado de ese momento. Esa integridad que él tenía, él ya la tenía de mucho antes, él ya era íntegro. Esta decisión fue tomada porque él ya era íntegro. Mire lo que dice Job 1:1. Si alguien tiene ahí Job 1:1 y lo puede leer antes que yo lo encuentre, genial. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, lo que dice este versículo de Job, dice que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, son todas las cualidades que tiene un hombre íntegro. Y esto que dice acá es el concepto que Dios tenía de Job. Pero mire lo que sigue pensando Dios después de que él fue probado, porque esto que está diciendo Dios aquí fue antes de la prueba terrible que Job tuvo que vivir. Entonces, mire lo que piensa Dios después de que él fue probado. En el mismo Job, capítulo 2, versículo 3, dice, versículo 3, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, vuelvo a repetir lo mismo, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero mire lo que sigue diciendo, y esto es lo más lindo, y que todavía retiene su integridad. Este es el concepto que Dios tenía de este hombre íntegro. Dice que todavía retiene su integridad. A pesar de todo lo difícil que él estaba viviendo, él recién había vivido todo eso tremendo que le tocó vivir. Dice que él se mantuvo en su integridad. Y si todavía
dice la palabra de Dios, retiene su integridad. Y fíjese que este comentario se lo está haciendo Dios mismo al diablo mismo, porque está teniendo una conversación con él en cuanto a Job. Entonces él se refiere a Job de esa manera. Job fue un hombre íntegro desde el principio y se mantuvo en su integridad hasta el final, porque si usted ve después cómo terminó Job, ¿verdad? El Señor lo bendijo, le dio el doble de todo lo que él tenía. Y eso fue gracias a la fidelidad y la integridad que él tenía hacia Dios. Este hombre de verdad dice también que caminaba en integridad. Mira lo que dice Proverbios 27. El hombre de integridad no solamente es íntegro, sino que también camina en integridad. Proverbios 27. Jenny, ¿tienes Proverbios 27, por favor? Sí. Y después Nadia busca Efesios 5:25, porfa. Proverbios 27, ¿verdad? Sí. Dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Este hombre que camina en integridad, no solamente esta integridad es algo que lo bendice a él, sino que también es provechoso para sus hijos. Miren lo que dice William MacDonald en cuanto a esto. Dice que el hombre que vive en integridad, sus hijos disfrutan de beneficios y herencia noble a causa de su vida ejemplar. O sea, la integridad no es solo para él, sino que arrastra a sus hijos. Y esa es una bendición que tienen los hijos. Dice que disfrutan de beneficios y de herencia noble a causa de la integridad de este hombre que camina en integridad. En el versículo 6 de Proverbios 20 dice, muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, es fácil, hoy día el hombre puede decir, no, sí, yo soy bueno, yo soy un buen hombre, y muchos pueden decir muchas cosas así, pero hombre de verdad, realmente, ¿quién lo hallará? William MacDonald dice también, no es difícil encontrar a aquellos que profesan ser leales, pero otra cosa es encontrar a los que en verdad lo son. No es fácil encontrar un hombre de verdad, pero sí lo hay. Y una de las cualidades que tiene este hombre de verdad es que es un hombre íntegro. Ya sabemos cómo es un hombre íntegro, ¿verdad? Un hombre que no tiene tacha, un hombre que es recto, que es temeroso de Dios. Es un hombre que ama al Señor, que no solamente ama al Señor, sino que también ama su palabra. Vive su palabra. Acuérdate que integridad es ser consecuente con lo que dice. Él vive lo que está enseñando. Hay una gran diferencia entre lo que un hombre es y lo que él quiere que los demás piensen que es. Esa es la diferencia entre persona y personalidad. Él puede ser, aparentemente, como dice acá, profesar ser leal o profesar ser íntegro, pero en realidad no lo son. Y la personalidad es lo que muestra realmente lo que es un hombre de verdad, un hombre íntegro. Entonces, este hombre de verdad, lo primero, ¿verdad?, que tenemos que considerar es que él es íntegro. Número 2, un hombre de verdad también es un buen esposo. Mire lo que dice Efesios 5:25, por favor, Nadia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, este hombre de verdad es un buen esposo. Y este buen esposo, ¿qué hace? Ama a su esposa. Y la manifestación de este amor lo vemos en este versículo de Efesios 5:25. Esta clase de amor no se mide por lo que el esposo siente, sino por lo que hace por ella. Él te puede decir que te ama, él te puede decir que te adora, pero a lo mejor con sus hechos no lo demuestra mucho, ¿verdad? Pero esta clase de amor que muestra Efesios y que Pablo quiere que los hombres de verdad tengan, tiene que ser esa clase de amor que no es solo lo que siente, sino lo que hace por ella. Dice que ese amor es demostrado por sus actitudes. Su amor es demostrado al ponerla en segundo lugar. Mira, en segundo lugar. ¿Por qué estoy diciendo en segundo lugar? Porque en primer lugar tiene a Dios. Ese hombre de verdad primero tiene a Dios en su vida y después a su esposa. Él tiene muy ordenado, ¿verdad?, las prioridades. También dice que este hombre de verdad, con regularidad, hace saber a su esposa cuánto la ama. Se lo dice cada cierto tiempo y también se lo demuestra con sus hechos.
Y esta palabra amor la encontramos en 3 maneras en la palabra de Dios. Quizá ustedes ya han hablado de esto, pero yo voy a hacer así como rapidito un resumen de estas 3 clases de amor que la palabra de Dios menciona. Primero dice que es el amor eros, ¿verdad? Y este es el amor en el sentido de pasión, sentimiento, es el amor sexual que habla la palabra de Dios. También esta palabra amor la encontramos en la manera de fileo, que es el amor en el sentido de afecto y de preocupación humana. Pero el amor que estamos hablando hoy día es el amor ágape, ¿ya? Ese amor que se mide por el sacrificio, y la mejor demostración de este amor es el mismo Señor Jesucristo, el amor que Él tuvo por cada una de nosotras, que somos su esposa, que somos la iglesia, al punto del sacrificio. Pablo aquí está enseñando que así debe ser el amor que tiene que tener el esposo, este hombre, ¿verdad? Este hombre de verdad que es un buen esposo, tiene esta clase de amor hacia su esposa, es un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a entregar todo por su esposa. El versículo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo estaba elevando el amor matrimonial al nivel más alto posible, porque veía en el hogar cristiano una ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia. Esa es la clase de amor que Dios quiere que tenga este hombre de verdad con su esposa. Es un amor sacrificial, un amor que está dispuesto a darlo todo, está siempre dispuesto a manifestarlo, a decirlo, pero no solo a decirlo, sino a mostrarlo con las actitudes. Este buen esposo también dice que vive con ella sabiamente. Y mira, vamos a ver allí en Primera de Pedro otra actitud u otras maneras de demostrar este amor que demuestra este hombre de verdad. A ver a la Belencita, le vamos a pedir que lea Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro, ¿cuánto? 3:7. La Belén, entre comillas, está por casarse. Así que Belencita, tome nota. Dice, de la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ella en su vida matrimonial. Honrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas de ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Exacto. ¿Esa qué versión es, Belén? Reina Valera contemporánea. Ya. Voy a leer la Reina Valera 1960, porque yo creo que la mayoría tenemos esa Biblia. Igual se entendió, Belén, no te preocupes. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y este versículo, acá lo vamos a ver aplicado en 3 áreas distintas. Primero en el área intelectual. Dice, vive con ella sabiamente. El marido, dice, o buen esposo, ¿verdad? O el hombre de verdad, tiene el reto maravilloso de aprender a entender a su esposa. Este hombre de verdad, el hombre que dice la palabra de Dios que es íntegro, va a ser ese hombre que va a asumir ese reto maravilloso de aprender a entender a su esposa. Y Chira que tiene que entendernos, porque nosotras somos muy especiales. No sé si les pasa a ustedes, yo creo que sí. Todas somos muy especiales, muy emocionales. De repente andamos súper contentas, de repente tenemos pena, de repente tenemos rabia. Nuestras hormonas están como sube y baja, pobrecitos, ellos tienen que tratar de entender y de buscar la mejor manera de poder demostrarnos su amor, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos pasando tiempos complicados, los tiempos de menstruación, que por ahí te duele mucho, que te dura mucho, que se te baja el ánimo, y las que somos casadas, que me duele la cabeza, y ustedes me entienden. Entonces también por ese lado, pobrecito los esposos, pero este hombre de verdad tiene ese reto y no lo ve como una carga, sino que él desea aceptar y asumir ese reto y quiere aprender de esta esposa, porque él la ama, entonces busca de todas las formas
poder entenderla. También dice que conoce los estados de ánimo, o sea, él ya sabe, ya se está fijando, llega, no sé, la quincena, chuta, ya empezó mi esposa, voy a tratar de ayudarla, de apoyarla, de no ser una carga más, ¿verdad? Y ahora que estamos en cuarentena, peor más encima, y las que están embarazadas, que se le ocurre comer una fruta que no existe en la temporada, pobrecito, tiene que ir a buscarla por todos lados. Bueno, los hombres de verdad son capaces de hacer eso, yo conozco hombres que hacen eso. Bueno, mi esposito, el pobrecito, sale a buscar, es como la mujer virtuosa, él trae el pan de lejos. Él hace todo eso, así que pobrecito de mi esposo. Dice que él conoce los estados de ánimo, sentimientos, las necesidades, los temores y la esperanza de su esposa. Él tiene todas esas cualidades. Él es un hombre que, como decía al principio, asume ese reto. Y él desea poder demostrarle su amor a su esposa. Vive con ella sabiamente. Esto es en el área intelectual. También dice el versículo, dando honor como a vaso más frágil. Esto quiere decir que él respeta los sentimientos, pensamientos y deseos de su esposa. La trata como un vaso frágil, como que con cuidado, porque sabe que ella en algún momento se puede doler. Entonces, tiene cuidado. ¿Ves cuando tienes un vaso que es delicadito, uno quiere apenas tocarlo, y, ay, con cuidado, déjalo ahí, o ni siquiera lo toques porque se puede quebrar? Bueno, dice la palabra de Dios que este hombre de verdad es así, y la trata a ella en el área emocional de esa forma, como un vaso frágil. La respeta, la cuida, entiende sus sentimientos, sus pensamientos. También dice, el versículo continúa diciendo, vivid con ellas. Aquí Pablo le está diciendo que, Pedro le está diciendo que tiene que vivir con ella, y dice que este vivir con ella es mucho más que vivir en la misma casa. El matrimonio se fundamenta en una relación física, o sea, los dos serán una sola carne. Por lo tanto, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Entonces, por lo tanto, este hombre de verdad, dice, es un marido verdaderamente espiritual que cumplirá también sus deberes conyugales y amará a su esposa. Es un hombre que está pensando en ella, es un hombre que está pensando no solamente en que ella le planche, no solamente en que ella lave la ropa, que lo atienda, sino que él también está pensando en suplir su necesidad emocional y física. En cuanto al cuerpo, como dice la palabra de Dios, es un hombre que está dispuesto a suplir esa necesidad conyugal. ¿Ya? Yo creo que a los hombres no les cuesta mucho suplir una necesidad, yo creo que les cuesta más a las mujeres. Por eso la mujer dice, no os neguéis, dice Pablo ahí en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero hay hombres que también de pronto quizás no están pensando en suplir la necesidad de ella, sino de él. Bueno, este hombre es capaz de suplir su necesidad y siempre ve más esa necesidad suplida en su esposa, o busca más eso que suplirse él mismo, que poder satisfacerse él mismo. Y esta parte de vivir con ella está en el área física. También el versículo dice, como coheredera de la gracia de la vida. Este hombre de verdad, dice también la palabra de Dios, que ora con su esposa. Él gasta tiempo con su esposa, él invierte la palabra de Dios, invierte su vida espiritual, sus devocionales, él trata de invertir toda la parte espiritual con su esposa, y dice que vive con ella una vida espiritual en armonía. Está pendiente, está preocupado de que su esposa tenga su tiempo con el Señor, la motiva a que tenga su tiempo con el Señor, y no solamente a ella, sino también a sus hijos. Este hombre de verdad busca una vida espiritual en armonía. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque él sabe que estos bloques de construcción con frecuencia son olvidados. Hoy día, ¿cuántos matrimonios cristianos se están desmoronando porque no tienen la base bíblica? Porque el esposo no está tomando el rol que debe tener como hombre espiritual, como hombre de verdad. Nosotras sabemos que el hombre es la cabeza del hogar, y él es el que tiene que siempre estar luchando y siempre ponerse la meta de ser esa guía espiritual, no solamente para ella, sino para sus hijos. Él tiene que estar pendiente de esas cosas. Y yo, cuando estaba preparando este estudio, pensaba mucho en mi esposo, en el José. Una de las cosas que yo admiro de él es que él no hay día que tenga su tiempo devocional con el Señor. Y yo me acuerdo que una vez me dijo, y dijo, lo voy a hacer así desde que la niña era chica, porque era también una forma de poder impactar su vida.
y es que él siempre hacía su devocional y después que hacía su devocional dejaba la Biblia abierta y la hora silenciosa abierta en el día que correspondía. Entonces, cuando nosotros nos levantábamos, porque él se levantaba antes y hacía ese tiempo devocional, cuando nosotros nos levantábamos o íbamos donde él había estado con el Señor, veíamos que él ya lo había hecho. Entonces, era una motivación para nosotros eso, y yo creo que todavía lo sigue haciendo, pero qué lindo porque es la forma que él tuvo también de impactar nuestras vidas espirituales y de motivarnos a ser así. Y es lo que nosotras deseamos y es lo que ustedes como solteras tienen que buscar, chiquillas, en el hombre que Dios tenga para ustedes. Tienen que buscar un hombre que tenga esa mentalidad, que tenga esa meta, que quiera ser ese hombre espiritual en la familia, que pueda hacer de sus vidas una vida espiritual en armonía. Porque eso, como yo decía recién, son los bloques de construcción que hoy día son olvidados. ¿Por qué los matrimonios están fracasando? Porque no tienen esa base, no tienen esos bloques que afirman el matrimonio, que es la espiritualidad. Entonces dice que este hombre espiritual busca eso, busca tener la área espiritual en armonía. Y esta parte del versículo está enfocada en el área espiritual, ¿ya? También dice que este hombre de verdad es un buen esposo, según lo que dice Colosenses 3:19. A ver, vamos a ver ahí a la Grace, que lea Colosenses 3:19, por favor. Ahora sí. Colosenses 3:29 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ajá. Dice que este buen esposo no la golpea, no la humilla, no la denigra. Este hombre de verdad que es un buen esposo, no golpea a su mujer, no la humilla, no la denigra. Al contrario, la trata como vaso frágil, la trata como coheredera de la gracia de vida, de la vida, la honra, ¿verdad? La respeta. Todas las cosas que nosotros hemos dicho hace este hombre, que es un hombre de verdad. También dice que este buen esposo suple las necesidades materiales de su esposa, no solamente las necesidades espirituales, sino que también se encarga de suplir las necesidades, y ojo que estoy diciendo necesidades y no deseos, porque a veces confundimos los deseos con las necesidades. Ay, necesito una cartera, ¿cómo se llaman esas carteras caras, las marcas caras? ¿Quién sabe? Yo no tengo idea porque no me compro carteras caras, pero por ahí, Futón, ¿cómo es que? No sé. Pero bueno, ese tipo de cartera o los perfumes caros. Ay, no, necesito un perfume tanto que vale, no sé, pues como 120.000 pesos chilenos, que vendrían siendo como 1.200.000 de guaraníes. No, eso no es una necesidad, chiquilla, ese es un deseo, ¿ya? Nosotros, y lo que la palabra del Señor nos promete, es sustento y abrigo, y eso es lo que el Señor te va a dar, pero también lo va a hacer a través de tu esposo. Él se va a encargar de suplir tus necesidades, ya no tus deseos. A veces lo hacen porque ellos son tan buenos que se la ingenian para suplir tus deseos también. Pero lo que tiene que hacer el hombre en este caso es suplir sus necesidades, y es lo que hace este buen esposo. Número 3, dice también que este hombre de verdad es un buen padre. Y este buen padre enseña, disciplina y ama, ¿ya? Y vamos a preguntarle ahí a la Jenny la disciplina. No, no le vamos a preguntar, porque ¿para qué? Mejor que no. Pero dice la palabra de Dios que este buen padre, o este hombre de verdad, es un buen padre, enseña disciplina y ama. Mire lo que dice Proverbios 22:6, y ahí le voy a pedir a la María que pueda leer, por favor. ¿verdad? Sí. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este hombre, de verdad, es un buen padre. ¿Por qué? Porque instruye al niño en su camino. Y mira, esta palabra instruir quiere decir estrechar. ¿Viste las calles cuando están esos anuncios del tráfico? Hay unos letreritos amarillos que muestran una calle así y después se va enangostando porque está diciendo que la calle que viene al frente se va a enangostar. Bueno,
Esto es lo que hace este buen padre. La calle ancha de su hijo dice que la va estrechando y va haciendo el camino más estrecho. ¿Y cómo lo hace? Mira, lo hace como dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y ahí le voy a pedir a Analí Moral que pueda leer, por favor, Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Exacto. Este hombre de verdad dice que instruye a su hijo, es decir, le enseña, le estrecha el camino. ¿Y cómo lo hace? Como dice acá el Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y dice, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, ¿cómo hacía este hombre de verdad para instruir a su hijo o de dónde sacaba la instrucción? De la palabra de Dios. Este hombre de verdad tiene como base la palabra de Dios para instruir a su hijo. Pero mira lo que dice el versículo 6, o si vamos al 7 dice, y la repetirás a tus hijos. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer primero este hombre para repetirle a su hijo? Tiene que hacer lo que dice el versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este hombre de verdad, para repetirle a sus hijos, ¿verdad? La enseñanza que ellos tienen que recibir de la palabra de Dios, primero tiene que estar en su corazón. Y este hombre de verdad tiene la palabra de Dios en su corazón. Por eso después se la puede repetir a sus hijos. Por eso después le puede ir estrechando el camino. No hay otra forma de poder estrecharle el camino para nosotras como hijas de Dios que vamos buscando, queremos tener ese hombre de verdad, si no es con la palabra de Dios. Es la única forma de que podamos estrecharle el camino a nuestros hijos. Y fíjate que estrechar implica no solamente estrechar, como decíamos recién, sino enseñar lo que es correcto, lo que Dios dice en su palabra, no lo que yo creo, no lo que yo interpreto, no lo que yo pienso que dice, ya tampoco lo que yo quiero, sino lo que la palabra de Dios quiere. Dice, es mostrarle y sacar de su camino lo que le hará tropezar. Si este hombre no tiene la palabra de Dios en su corazón, difícilmente va a poder estrechar el camino de su hijo, difícilmente va a poder ayudarle a caminar por el camino limpio y que él no se tropiece. Este hombre tiene que buscar en la palabra de Dios, y esa palabra va a estar en su corazón para que pueda también él transmitírsela a su hijo. Ahora, dice el Proverbio 22:6, instruye al niño, ¿ya? Y cuando habla de niño está hablando de una temprana edad. Y desde la niñez hasta la adolescencia, hasta los 17 años, nosotras podemos invertir en nuestros hijos, hasta los 17 años, porque después de 18 años son mayores de edad y después ya ellos creen que se las saben todas. Una es eso, y lo otro es que si tú lo invertiste cuando eran chicos, olvídate que vas a poder invertir cuando seas más grande. Es muy difícil, por eso es importante desde chiquitito. Nosotros con las niñas, pero eso mejor lo voy a contar más adelante cuando hablemos de la disciplina, pero es importante que desde la niñez se pueda instruir al niño en su camino. Dice que el hombre de verdad no solo enseña las verdades bíblicas, sino también las verdades morales, que también eso se ha perdido hoy día. Por ejemplo, tener buenos modales, esa es una verdad moral, ¿ya? Y yo noté algunas cosas que obviamente hay muchas más, pero por ejemplo, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que instruir a nuestros niños? Es dar gracias por lo que te dio tu mamá, por lo que te pasó un tío, porque te abrieron la puerta, porque te saludaron, no sé, dar gracias. También dice saludar a todos. Eso es una cosa que nosotros hacíamos mucho con las niñas nuestras cuando eran chiquititas, y ella, típico que cuando son chiquititos, no quiero saludar, no quiero, y se ponen a llorar. ¿Qué hacíamos nosotros? Vas a saludar a la tía y le vas a dar un beso. Al final, ellas lo hacían por obligación,
Pero, ¿qué es lo que logramos con eso nosotros? Enseñarles que debían saludar, y tenían que saludar a la tía con un beso, debían hacerlo. Entonces esos son buenos modales que los papás, o en este caso este hombre de verdad, tiene que hacer con sus hijos. Y cuando hablo de hombre de verdad también me refiero a la mujer de verdad, ¿verdad? También dice despedirse de todos. También nosotros hacíamos eso con ella. Vaya a despedirse del tío. Y con la Marla me pasaba que ella era tan vergonzosa que le daba vergüenza, no quería. Y yo, Marla, anda a despedirte. No, mamá, es que me da vergüenza. Ya yo la agarraba de la mano y anda y dale un beso a la tía o al tío. Entonces, esas cosas también son importantes que debemos enseñarle a nuestros hijos. También dice no tomar las cosas que están en la casa de las visitas. Eso también a mí me pasaba. Las niñas nuestras de chiquititas no tocaban nada. Nosotros, cuando vivíamos en Palabra de Vida, el área que teníamos en Palabra de Vida era el área de producción. Y en nuestra casa teníamos equipos de sonido con ecualizadores. Entonces, a los niños les llama mucho la atención esas cositas que se mueven, que bajan, que las lucecitas. Entonces, llegaban a la casa y se iban directo a esa parte y querían tocar esas cosas, y a mí se me empezaban a parar los pelos así, pero se me ponía medio histérica porque nosotros no dejábamos que las niñas hicieran eso. Ellas no tocaban nada, estaban acostumbradas a que los adornitos eran adornitos, no eran juguetes. Entonces, cuando íbamos a otro lado, yo no tenía problema en que ellas tocaran nada porque no lo iban a hacer. Pero sin embargo venían a nuestra casa, digo, y no les enseñaban lo mismo. Entonces yo decía, ay Señor, que le enseñen eso, porque es feo que vayan visitas a tu casa con niños y hagan el desorden tremendo cuando tú no se lo permites a tus hijos. Me pasó también una vez que hablaba con una esposa de un misionero, y dice que ella lamentablemente le tuvo que decir a una familia amiga, le dijo, mira, yo te voy a invitar nuevamente, pero quiero que vengas sin tus hijos. Y eso es feo que te digan eso, porque ¿cómo puede ser que tú vayas sin tus hijos? Uno quiere ir con los hijos. Pero a veces tenemos tan mal enseñado a nuestros hijos que da vergüenza andar con ellos en otros lados. Y estos chiquititos saltaban en el sofá de esta misionera y ella tenía un sofá blanco. Entonces imagínate cómo estaba la pobre mujer. Y cuando nos contaba yo me reía porque decía, ay Señor, qué terrible, pero bueno, eso sucede. Y como mujeres de verdad y como hombres de verdad, tenemos que enseñarle a nuestros hijos esos buenos modales. Eso es parte de la enseñanza, de la instrucción. Por eso decía que no es solo la instrucción bíblica, sino también son buenos modales que debemos enseñarle a nuestros hijos. Otra cosa que tenemos que enseñarles es que no hagan rabietas en los supermercados cuando no se les compra lo que quieran. Porque como yo decía adelante, una cosa es suplir las necesidades y otras son los deseos. Y a veces los deseos no nos alcanza a veces para los deseos. Entonces tenemos que decir, mi amor, usted necesita tomar leche, no comer chocolate. Entonces no va a comer chocolate y ahí hacen el medio lío. Y pobrecitos los niños que cobran después, ¿verdad? Pero esa es otra de las cosas que nosotras debemos enseñar. Y así podríamos enumerar un montón de cosas más que a mí se me ocurrieron, pero después yo dije, no, porque va a ser muy largo el estudio. Así que ustedes vayan sacando conclusión de qué cosas son lo que también nosotras como mujeres, o en este caso como el papá, que es un buen padre, tiene que instruir a sus hijos. ¿Ya? También dice que el buen padre disciplina. Y esto es algo que cuesta. ¿Cuántas veces te viste después que disciplinaste a tu hija o a tu hijo llorando? ¿Cuántas veces te sentiste mal porque le diste un paletazo quizás más fuerte de lo que pensaste, pero lamentablemente se lo merecían, pero quedaste con ese corazón tremendamente triste? Pero claro, fue en ese momento. Ahora tú ves a tus hijos grandes y ves que lo que hiciste en ese tiempo valió la pena, porque los ves ahora hombres de bien, hombres o mujeres en este caso que aman al Señor, y tú dices gracias al Señor que valió la pena la disciplina. Pero dice que este hombre de verdad disciplina. Y mira, dice que la disciplina debe venir después de la enseñanza. Yo no puedo disciplinar, o el hombre de verdad no disciplina si antes no enseña. Se tiene que enseñar para disciplinar, se tiene que decir, mira, esto no se hace, esto sí se hace. Yo me acuerdo que una de las cosas que nosotros hacíamos también con las chiquillas, y nos sirvió mucho para las que están con su bebé chiquitito y las que están embarazadas, para después predicarles el evangelio. A las niñas nuestras la disciplina comenzó a los 8 meses de edad. La disciplina era una cucharita de palo chiquitita, que son como para la mermelada, chiquitita así, bien planita. ¿Y cómo hacíamos nosotros? Le dábamos en la palma de la mano. ¿Viste? Cuando uno aplaude no duele.
Entonces con esa paletita le dábamos ahí. ¿Y por qué razones le dábamos? A la edad de 8 meses, el bebé que tú lo tienes en brazos te tira el pelo, te pega una cachetada, te saca los lentes, ¿verdad? Y la tiene la tía en brazos y le hace lo mismo y les manda flor de cachetazo. Yo he visto bebés que les pegan muy fuerte a la mamá y los papás como, ¡ay, se ríen, qué lindo el niñito! Y nosotros, no, qué lindo el niñito. Hay que darle paleta, eso no se hace. Si tú no lo corriges de temprana edad, la palabra de Dios dice que tiene que ser a temprana edad, después el niño se va a sublevar y va a ser, después te va a pegar de verdad. Esto es un chiste, ellos se ríen. Los papás que se ríen porque le pegan, no, eso no está bien. Entonces nosotros hacíamos eso con las niñas. Y después cada vez que ellas iban a hacer eso, yo después le mostraba la paleta nomás. Entonces ya sabía que no debía hacer. Y me acuerdo que yo le mostraba la paleta y hacían así con los ojos como que, ¡ay, pobrecito! La mamá le pasa pegando, pero en realidad eso sirvió porque después ya no le tiraban el pelo ni cacheteaban a los tíos ni a las tías. Entonces desde esa edad nosotros empezamos ya con la disciplina. A medida que fueron más grandes la paleta fue creciendo porque ya las maldades eran más grandes. Entonces había que ir corrigiendo un poquito más fuerte. Pero es bueno empezar de temprana edad. La disciplina para nosotros duró hasta como 4 o 5 años, disciplina física, después ya eran castigos, no dejarlas ver el televisor o una semana sin el computador, qué sé yo, y me acuerdo también que una vez nos pasó con la Marla, porque la Marla era súper respetuosa de la disciplina. Una vez fuimos a discipular a un matrimonio amigo, fuimos los 4, porque cuando salíamos siempre andábamos los 4 para todos lados, nunca dejé a las niñas sola, y si fue así era porque se las dejaba mi mamá un rato que íbamos cerca del lugar, pero cuando íbamos allí en la parcela, no, andaban con nosotros. Entonces esa vez fuimos a la casa de un matrimonio a hacer un discipulado, y las niñas, la hija de este matrimonio nos dicen, tía, ¿pueden ir las chiquillas a mirar televisión con nosotros? Y nosotras, sí, vayan nomás, mientras nosotros hacemos el discipulado del matrimonio, y eran chicas, no sé, la Marla tendría unos 7 años, capaz, por ahí. Y fueron, y de pronto llega una de ellas, la mayor, y me dice, tía, ¿qué le pasa a la Marla? Y yo le digo, ¿por qué? Lo que pasa es que estamos viendo televisor y la Marla está mirando para atrás, no está mirando el televisor. Y yo le dije, José, se me olvidó decirle a la maldita que ya la disciplina se había parado, se había cortado. Entonces ella estaba disciplinada, no podía ver televisión. Y ella no estaba mirando la televisión porque estaba disciplinada, sabía que el papá le había dicho que no podía ver. Entonces ella vino y la llamamos a la Marla, le dijimos, Marlita, mi amor, ya se acabó la disciplina, puede ver la televisión tranquila con los niños. Y ella se volvió feliz a ver la televisión, pero era así, ¿viste? Hasta los 4 años era con paleta y después ya eran castigos de ese tipo. Y cuando tú comienzas desde temprana edad a disciplinar, después los niños toman en serio la disciplina y la respetan y la cumplen. Entonces, este buen padre hace eso, dice que él disciplina. Y tiene que venir la disciplina después de la enseñanza. Yo tengo que enseñar primero. Y lo que yo le estaba diciendo es que una de las cosas que yo hice que hicimos, porque el tema de la disciplina tiene que ser un acuerdo mutuo. Los dos tenemos que estar de acuerdo, porque de pronto por ahí tú puedes desautorizar a tu esposo te desautoriza a ti, delante de los niños. Eso no debe ser, eso tiene que ser un acuerdo de los dos. Y una de las cosas que nosotros hacíamos desde chiquitita, desde que le damos los paletazos de los 8 meses, es que cada vez que ellas hacían algo malo, le decíamos, es pecado. No, eso no está bien, le tiraste el pelo a la tía, está mal, paleta, esto es pecado, le decíamos. Y después que le explicábamos, bueno, obviamente le decíamos que tenía que darle un besito a la tía, qué sé yo. Pero, ¿por qué nos ayudó eso? Porque a medida que ellos van creciendo, cuando tú le predicas el evangelio y le dices que la paga del pecado es muerte y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, los niños entienden que portarse mal, que mentir, que pegarle a la mamá, que pegarle a la tía y todas las cosas que tú le prohibiste que hicieran, es pecado, es malo, es desobediencia. Entonces eso le da mucha más facilidad a los niños para entender cuando tú les predicas el evangelio. Entonces es un buen consejo a seguir, chicas. Yo lo hice nosotros lo hicimos con nuestras hijas y nos dio resultado, así que yo las animo para que también lo puedan hacer. Ahora, vamos a ver acá el ejemplo de un hombre que no hizo lo correcto con respecto a la disciplina, que no fue un buen padre. Mira lo que dice Primera de Samuel 2:12. Clary, por favor, Primera de Samuel 2:12. Y después, le vamos a pedir a la Gracia que lea Primera de Samuel 3:13.
Primera de Samuel 2:12. 2:12, sí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mira lo que dice ese versículo, los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sacerdote, ¿verdad? Y este hombre como sacerdote debía ser un hombre de verdad. Sin embargo, él no fue ese hombre de verdad. ¿Por qué? Porque no le enseñó a sus hijos, no les estrechó el camino, no les instruyó, como dice Proverbio, que tenemos que hacer con nuestros hijos. El versículo 12 del capítulo 2 de 1 de Samuel dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Ese es el resultado de no instruir a los hijos. Y mira lo que sigue diciendo, y no tenían conocimiento de Jehová. Dice la palabra de Dios que el hombre de verdad disciplina a sus hijos, pero antes de disciplinar, él enseña. ¿Qué es lo que enseña? La palabra de Dios. Les enseña quién es Dios. Y estos hijos, dice la palabra de Dios, que no conocían a Jehová. ¿Pero por qué no lo conocían? Porque este hombre no les enseñó. Mira lo que dice el versículo 13. A ver, Gracia. Sí, 1 Samuel 3:13. Sí. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Y él no los ha estorbado, o sea, él nunca los disciplinó. Él sabía todo lo que estaban haciendo sus hijos. Dice que sus hijos, acá dice que ellos tenían relaciones sexuales con mujeres que estaban afuera del templo. Ellos profanaban los sacrificios, se comían la carne del sacrificio. Ellos no tenían ningún temor de Dios, pero no tenían temor de Dios porque el Padre no les había dado a conocer a Jehová. No les había enseñado principios, no le había enseñado la palabra de Dios. Entonces estos hombres dice que eran impíos. Pero aquí el que tuvo el mayor error, la culpa más grande fue Elí, porque primero él no los enseñó y segundo él no los estorbó, o sea, no los disciplinó. Proverbios 13:24, mire lo que dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Este hombre de verdad ama a su hijo. ¿Por qué? Porque dice que desde temprano lo corrige, ¿ya? Y dice acá también que Elí detuvo el castigo a sus hijos porque no los amó. Él no los amaba. Y este hombre de verdad no solamente es un buen padre porque estrecha el camino o instruye a su niña, a su hijo, ¿verdad?, en su camino, sino también porque los disciplina y también es un buen padre porque ama a sus hijos. Mira lo que dice Colosenses 3:21 y Santiago 1:19. Ahí, a ver, Génesis busca Colosenses 3:21 y Clary, Santiago 1:19, por favor. La que lo tenga primero, léalo nomás. Colosenses 3:21, por favor. 3:21. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar es no provocar a gran irritación. Y este hombre de verdad es eso lo que hace. Si bien es cierto, tenemos que disciplinar, pero no hay que provocarlo, no hay que exasperarlo, no provocarle una gran irritación. Este hombre de verdad tiene sabiduría para poder disciplinar a su hijo y lo hace en amor. ¿Qué dice Santiago 1:19? Por esto, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dice que este hombre de verdad es un buen padre porque escucha, no habla cuando el hijo está hablando y no pierde la paciencia. Este hombre de verdad escucha, se queda callado cuando el hijo le está hablando y no pierde la paciencia.
Mire de qué otra forma también este buen padre o hombre de verdad ama a sus hijos. Primero, gastando tiempo de calidad juntos. Hoy día, con el tema de la pandemia, hay muchos papás que están en la casa y a veces prefieren estar viendo un programa de televisión en vez de gastar tiempo de calidad con sus hijos. Cuando están trabajando, dicen, pucha, no tengo tiempo para estar, y ahora que están en su casa no lo aprovechan bien. Pero dice que este hombre de verdad gasta tiempo de calidad juntos. Dice que él está escuchándole y poniéndole atención, porque una cosa es escuchar, ¿verdad? Y otra cosa es ponerle atención cuando te está hablando. Y generalmente cuando son chiquititos, y yo me acuerdo de la Noemí, que la conozco de bebé, son muy buenas para hablar. Hasta hoy día la Noemí es buena para hablar, ¿cierto, mi amor? Pero es así, cuando son chiquititos son muy buenos para hablar. Y a veces los papás escuchan nomás, pero no le prestan la atención que ellos quieren, y la atención que ellos quieren es que los papás le estén mirando, que le estén mirando a los ojos y que le estén escuchando. Dice que este hombre de verdad hace eso, le demuestra su amor de esa forma, escuchándole y poniéndole atención, también supliendo sus necesidades físicas y afectivas. Por ejemplo, abrazos, besos, palabras lindas y alentadoras. Este padre de verdad hace eso con sus hijos. Los abraza, les da besos, les demuestra su amor de esa forma, le dice palabras lindas, le dice palabras que lo alienten a ser mejor, le dice palabras que le ayuden a crecer, o los anima a leer la palabra, le recalcan sus virtudes. Siempre le están diciendo que son buenos, no le dicen, no, tonto, no sirves para nada, o córrete de aquí, déjame tranquilo. No dicen esas cosas este tipo de hombre de verdad. Esta clase de hombre dice que él le dice palabras lindas y alentadoras. El buen padre, dice, tiene como responsabilidad, y esto me encantó, hacer que el hogar sea el centro de felicidad de sus hijos y de los más agradables recuerdos para el resto de sus vidas. Este gran hombre de verdad, o este hombre de verdad, es un buen padre. ¿Y qué es lo que hace este buen padre? Hace que el hogar sea el centro de felicidad de sus hijos, cosa que cuando ellos crezcan, se casen y se acuerden de su casa, solo tengan gratos recuerdos de haber tenido una familia que lo hizo sentir realmente feliz, una familia que el papá lo instruyó, lo guió, le estrechó el camino, si bien es cierto lo disciplinó y le dolió, pero él aprendió de esa disciplina porque entendió que esa disciplina era producto del amor que él le tenía. Y esto mismo hace que estos hijos después tengan lo mismo en su casa, quieran formar la misma familia, quieran tener un matrimonio tal como lo fueron sus padres, y tratar de inculcarle todo lo que ellos aprendieron. Mire, aquí hay otro hombre que también, bueno, no otro, es Job también, es un hombre ejemplar en cuanto a ser un buen padre. Y ahí en Job 1, ya estamos terminando, en Job 1, del 1 al 5. Vamos a buscar Job 1, del 1 al 5. Dice lo siguiente. Acá está. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y este es el versículo que me encanta, el 5. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. ¿Usted cree que Job, con todas las definiciones que Dios le da, no les enseñó a sus hijos principios cristianos, principios que tienen la palabra de Dios? Claro que lo hizo, y dice la palabra de Dios que cada vez que ellos se juntaban para los cumpleaños, porque ellos celebraban su cumpleaños, y dice que cada vez que lo hacían, él después hacía un sacrificio por cada uno de sus hijos, porque decía
No vaya a ser que ellos hayan blasfemado contra el Señor y pierdan esa comunión linda que tienen que tener con el Señor y que tienen, ¿verdad?, habitualmente con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Él se preocupaba de su vida espiritual y siempre estaba pendiente de ofrecer sacrificio, porque aunque él les enseñaba, él entendía que ellos también podían pecar contra el Señor. Entonces, eso es una cosa que me encanta de este hombre, porque él muestra su amor a sus hijos de esa forma, estaba preocupado de su vida espiritual. Y eso es lo que tiene que hacer cada hombre, o que hace un hombre de verdad. Una correcta relación con Dios. Él tenía una correcta relación con Dios porque los amaba a sus hijos. Él amaba mucho a sus hijos y se preocupaba de que ellos tuvieran esa relación correcta con Dios. Ahora ya terminando como conclusión, Proverbio 26 dice, muchos hombres proclaman su propia bondad. Muchos te van a decir, no, sí, yo soy bueno, yo soy leal. Pueden decir muchas cosas, ¿ya? Pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que son. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? No le creas a cualquiera que se diga ser un hombre de verdad. No le creas a cualquiera, sobre todo tú que eres señorita, no le creas a cualquiera que te muestre una espiritualidad que realmente no lo es. ¿Ya? Ahora, tú ya sabes cuáles son las cualidades de un hombre de verdad. Entonces, cuando te digan, compara. Compara, y si este hombre no tiene tacha, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que es el hombre que tú estás esperando que llegue, ese hombre de verdad. Y yo te animo a que pongas una lista de lo que tú quieres que tenga este hombre de verdad. Ya vimos varios principios. Lo primero es la integridad. Eso es clave en el hombre de verdad. Un hombre que es íntegro es consecuente con lo que dice, ¿verdad? Con lo que dice, él lo vive. Entonces, si tú tienes en cuenta que este hombre tiene que ser íntegro, vas a ver todas las demás cualidades que debe tener. Y así Dios te va a guiar a poder decidir cuando llegue ese príncipe y se muestre príncipe azul y todo lindo. Bueno, ahí empieza a tomar tú tus apuntes y fíjate, ¿realmente te cumple los requisitos que Dios tiene para mí? Esta pregunta, ¿quién lo hallará?, da la idea de que va a costar encontrarlo. Quizás va a costar, pero no es imposible. Si tú buscas en el lugar correcto, lo vas a encontrar. Ahora, esto es para las señoritas y para las casadas, ¿verdad? Que quizás a lo mejor tú dices, pucha, ya no tengo tiempo de encontrar, ya perdí la oportunidad, el hombre que tengo no es el hombre, ¿verdad? ¿Qué hago? Agarro un pum, le pego un tiro y me busco otro. No tiene que hacer eso. Usted ya está casada, usted tiene que ser esa ayuda idónea para que ese hombre sea un hombre de verdad. Y a lo mejor está casada con un hombre que no es cristiano, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que esa mujer que es esa mujer de verdad, tiene que calladita con su ejemplo, sin decir nada, sin presionar, sin obligar, con su vida consecuente a lo que dice la palabra de Dios, va a poder ser un impacto en ese hombre y también va a hacer que ese hombre sea el hombre de verdad que dice Proverbios 26. Así que no esperemos todo que lo hagan ellos, también tenemos que hacerlo nosotras. También tenemos que ser esa mujer virtuosa, que las que estamos casadas ya nos hallaron, pero tenemos que seguir siendo virtuosas. Así que el Señor nos ayude y gracias, Clary, por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor, que de verdad para mí fue lindo, me hizo pensar mucho en mi esposo y puedo dar gracias al Señor que de verdad Él es, para mí, yo le decía, tú eres mi hombre de verdad, porque para mí Él cumple todos esos requisitos. Así que gracias a todas y que Dios les bendiga. Vamos a orar para que agradecerle al Señor por este tiempo con su palabra. Oremos. Querido Señor, estoy tan agradecida, Padre Celestial, porque usted me permitió preparar este estudio maravilloso, donde estuve preguntándole a usted de qué forma podía explicar lo que usted quiere que nosotros sepamos de ese hombre de verdad. Y Señor, está todo tan claro en tu palabra, es tan simple comprender que ese hombre de verdad es un hombre íntegro, que es temeroso de ti, un hombre que te ama, que te respeta, que vive lo que dice, que ama tu palabra y que vive según ella, Señor, y que eso hace también que ese hombre de verdad sea un buen padre y sea un buen esposo. Yo le ruego, Dios mío, que no olvidemos lo que hoy día aprendimos, especialmente, Señor, las chicas que son solteras, que están soñando con casarse algún día, que están esperando a ese hombre de verdad, que ellas puedan ser conscientes, Señor, de
de esta verdad y que no se les olvide, que no se dejen llevar por las apariencias, que no piensen que porque tiene buena facha, porque, no sé, es bonito, o tiene una situación económica estable, es el hombre de verdad. Que ellas puedan mirar los otros valores que son realmente los valores que van a perdurar, que son los valores que están en tu palabra, Señor. Ayúdeles y gracias, Dios mío, nuevamente por esta posibilidad de compartir su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.